Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados Podcast, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexiones de la palabra del Señor para dar gloria y honra a su palabra y entender y tratar de entender el plan divino de Dios para nosotros, para la humanidad, a través de la lectura de su palabra, de lo que el Señor nos dejó. El día de hoy tengo un tema que es conceptos equivocados de Dios. Conceptos equivocados de Dios. Lo vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 18, 19, 20, 21 y 22. Así que vayan a sus Biblias, tomen apunte o después lo ven en YouTube. Texto de Lucas, capítulo 9, versículo 18, versículo 22, en el cual dice lo siguiente. Aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaban con él los discípulos, y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Él le pregunta, primero, ¿qué dice la gente quién soy yo? Ahora él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro dijo, el Cristo de Dios. En el texto que nosotros leemos en el Evangelio de Lucas, recuerden que uno de los 4 evangelios, comienza, y que vamos a leer esta noche, podemos ver que el Señor Jesucristo está preguntándoles sobre quién decía la gente que era Él. Eso es lo que parte ahí, lo que acabamos de leer en Lucas. Y ellos, sus discípulos, comenzaron a decirle lo que la gente decía sobre de quién era Jesús. Porque le dice, chicos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y unos le decían que la gente decía que él podía ser Juan el Bautista. Otros decían los profetas, los discípulos, que la gente decía que podía ser Elías. Y que otros decían que él era alguno de los profetas del Antiguo Testamento que había resucitado. Para nosotros el Antiguo Testamento, porque ahora tenemos el Antiguo y el Nuevo, ellos no lo tenían, pues se entiende. Pero ahí es donde nosotros vemos a Jesús que no solo quería saber lo que las otras personas decían de quién era él, sino que también pasó la pregunta, se las tiró a ellos, o sea, le pasó la pelota a ellos también y les dijo a los discípulos, ¿quién soy yo? Les dice. ¿Y ustedes, chiquillos? Ya, eso es lo que dice la gente. Y yo puedo ser Juan Bautista, puedo ser uno de los profetas que ha muerto, puede que sea Elías, dice el Señor. Eso dice la gente que soy yo. Pero ahora, la pregunta es para ustedes que están conmigo. Me imagino que es como esas preguntas capciosas que hacía el Señor para que hacernos pensar, nos hace pensar a nosotros en estos tiempos. Imagínense a los discípulos, así que quedaban así como, ¿qué nos pregunta esto el Señor? ¿Qué nos pregunta Jesús esto? Y él les dice ahora a ellos, y ellos, ¿quién soy yo para ustedes? Y les pregunta directamente, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Después de que ellos respondieron. Pedro es ahí el que se manda la respuesta clave aquí. Pedro tenía bien clara su respuesta. Tú eres el Cristo de Dios, es decir, tú eres el Mesías, eres el ungido, el prometido. Esto nos muestra que el Señor, a nuestro Señor Jesús en ese momento le interesa, y a través de lo que leemos, lo que pasó, porque lo que se hace es para que nosotros lo pudiéramos ver, le interesa que nosotros tengamos bien claro, bien clarito en nuestras vidas quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es? Por eso les dice, ¿quién dice la gente que es? Que soy yo. Después les dice directamente a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Imagínense, yo creo que Jesús sabe esa respuesta. Jesús estaba con ellos. Ellos estaban con Jesús. Yo creo que la respuesta no iba a sorprender a Jesús, pero Él los obliga a que entiendan quién era Él. Y eso nos lleva a que el texto, años después, nos llega a nosotros en este formato y podemos hacernos la misma pregunta. ¿Quién es Él?
¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios? Él nos invita a través de esta pregunta a que reconozcamos quién es Él en nuestra vida. Que no nos, que con esa pregunta que no nos dejemos llevar por lo que los demás dicen que es Dios. Esa pregunta nos debe llevar a una claridad donde no nos dejemos llevar por las personas que no creen en Dios y que digan otras cosas de Dios. Porque Él ya nos hizo esa pregunta y nosotros, como lo dije en el inicio del programa, hemos nacido de nuevo. Somos nueva criatura por el Espíritu. Hemos nacido en el Espíritu. Y el Señor nos hace esta pregunta a ustedes: ¿quién soy yo? Para que nosotros respondamos con honestidad y no nos dejemos llevar por lo que dice la otra gente de que quién es Dios. O incluso para las personas que no creen en Él. Muchas personas tienen un concepto equivocado de Dios y de cómo relacionarse con Él. Y es por eso que hay al momento de hoy muchos cristianos resentidos, muchos cristianos que puedan estar enojados con Dios, porque tenemos o ellos tienen una idea errónea, equivocada de quién es Dios. O algunas veces podríamos decir que ellos se han equivocado sin saberlo. Porque ellos tienen una idea equivocada de quién es Dios. Esta noche, aquí en Bienaventurados, vamos a reflexionar sobre esas ideas equivocadas que muchos tenemos sobre nuestro Dios por medio de la historia que vamos a leer a continuación, que nos trae un personaje que se llama Naamán, el gran general sirio que estaba enfermo de lepra. Esta historia se ubica en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 6. Y dice lo siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta, le está diciendo la sirvienta a la mujer de Naamán, que si Naamán le rogase al Señor, le dice: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán, su señor, su amo, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo: el rey de Siria anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también carta para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas, sabrás por ella que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Perdón, disculpe que apreté un botón ahí. Para que lo sanes de su lepra. Naamán, este famoso general, tenía lepra y nadie en Siria, pongo siempre la N, nadie en Siria había podido curarlo de su lepra. Había una muchacha que había sido traída desde Israel y ella le dijo a la esposa de Naamán que en su tierra, que en Israel, había un profeta que podía sanarlo. ¿Se entendió la historia? Y ahí es donde Naamán fue donde ese rey de Siria, fue donde el rey de Siria y le comentó lo que la muchacha le había dicho. O sea, le dice: oiga rey, mire, llegó una criada y le dijo a mi señora que como ella viene ay, me perdí. Como ella había venido de Israel, perdón, ahí está, que venía de Israel, ella dice que allá hay un profeta
y que ese profeta me puede sanar a mí. Y el rey, y ahí es donde él habla con su rey, el rey de Siria, y le comentó eso lo que la muchacha le había dicho. Y el rey de Siria tomó acciones o tuvo acciones y actitudes que no le van a servir para comprender a él, a Naamán, cómo debía proceder, y también nos van a servir a nosotros las decisiones que tomó el rey de Siria, y que también a nosotros nos van a ayudar a comprender algunas ideas equivocadas que muchos cristianos tenemos sobre nuestro Dios, con las actitudes que tuvo el rey cuando Naamán le cuenta que la criada que venía desde Israel le dice a la esposa: oiga, allá en Israel hay un profeta que lo puede sanar. Y el rey tomó unas decisiones equivocadas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender el día de hoy es los conceptos equivocados que nosotros tenemos de Dios. Eso es lo que estamos reflexionando aquí en Bienaventurados Podcast. Primera idea equivocada que vemos en este relato es creer que a Dios lo podemos comprar. Esa es una idea muy, muy equivocada y que lamentablemente en algunos lugares sí se cree. Y eso lo digo no porque me lo cuenten, sino que porque lo he visto. En algunos lugares sí se cree que se puede comprar a Dios sus bendiciones. Y es una idea equivocada de quién es Dios. En el versículo 5 que estamos leyendo en Segunda de Reyes, dice lo siguiente: y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. O sea, Naamán le cuenta al rey de Siria, el rey de Siria dice: ya, ok, anda nomás, no te preocupes, yo le voy a mandar una carta al rey de Israel y te voy a mandar con plata, con oro, con ropa. Y eso es una idea equivocada. Pensar que podemos comprar, creer, incluso pensar o creer, porque una cosa es pensarlo y otro también es decir, creo que puedo hacerlo. A lo mejor podemos decir, no, pienso, pero no, es aquí creer que a Dios lo puedes comprar. Es una idea equivocada de Dios. El rey de Siria le dio riquezas para llevar al rey de Israel, para que lo sanaran. Le dio 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido, verdaderamente, perdón, le envió muchas cosas para que esa persona se impresionara con todos los regalos que él llevaba. Pero aquí vemos que muchos cristianos tenemos una idea equivocada, al igual como lo hizo el rey. Creemos que podemos llegar a comprar los favores de Dios en algún momento, con el dinero que le damos o con el servicio que hacemos en nuestras iglesias. Yo creo que puede pasar que muchas veces también erróneamente nos han hecho creer que el cristianismo es como un pozo de los deseos, donde yo pongo una moneda y recibo un deseo. Y pasa, lo veo en el mundo cristiano, ese mal concepto de creer que se puede comprar al Señor. A veces directamente porque te lo enseñan así, que es una mala doctrina, o también por una equivocación de nosotros, por un mal concepto. Y es por eso que la palabra del Señor es clarita, y por eso el tema del día domingo que se subió es la sana doctrina y el discernimiento. Es muy importante. ¿Podemos nosotros estar equivocados o podemos estar siendo usados y tomando a Dios como un pozo de los deseos? Pongo una moneda, tengo el deseo que quiero. Pero eso no es así. No es así. Estamos a lo mejor muy acostumbrados a la corrupción y pensamos en nuestra calidad humana, en nuestra mente finita, que así pueden ser todas las cosas. Y como vemos que el mundo funciona así, que la corrupción puede servir en el mundo, porque vemos corrupción a nivel de presidentes del mundo. ¿Qué está pasando en Venezuela? Vemos corrupción a nivel de empresas grandes,
Vemos corrupción a nivel de policías, de instituciones policiales, militares. Y como tenemos ese concepto muy arraigado, porque pertenecemos mucho al mundo y no nos estamos dedicando tiempo a Dios y salir de ese mundo, se nos puede pegar y pensar que puede ser que yo si le doy algo, Dios me puede dar a mí. Porque así funciona la corrupción en el mundo. O sea, se da algo por algo a cambio. Se piden favores por algo a cambio. Así también es nuestro Dios. No, no es así. Eso es el mundo. Dios no es así. A Dios no lo puedes comprar. Tenemos que comprender una verdad espiritual muy importante. ¿Cuál es esta verdad? Dios no necesita nada de nosotros. Suena fuerte. Muchas personas dirán, oh, de verdad que Dios no necesita nada de nosotros. Eso debemos llegar a entenderlo nosotros, para que entendamos y tengamos un concepto real del Dios real. No mi Dios, al Dios que yo creo que me necesita, que Dios se alegra cuando yo le oro. Dios es Dios. Que Dios se alegra. Claro, se alegrará, pero no necesitas de tu alabanza. Dios si quiere pone a todos sus ángeles a alabarle. Si Dios quiere pone a toda la creación a alabarle. Si Dios quiere puede poner al infierno a todas las personas, a todo el diablo, a todo el infierno a alabarle si quiere Dios. Si Dios es Dios. Dios no necesita en realidad algo tuyo. Salmo, el libro de los Salmos, libro de sabiduría, Salmo 50, versículo 9 al 12. Leamos esto. Pongamos atención. No tomaré de tu casa becerros, ni macho cabrío de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Nos quedó clarito? Yo creo que más que claro el libro de los Salmos. Libro de sabiduría. Que Dios nos ame, bien. Pero Dios no necesita de tu dinero, no necesita que tú le des algo para que Él te dé. Si es su voluntad, te lo va a dar. Si actúas como un hijo de Dios. Y eso quiere decir, envuelve todo. Has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, has expandido el reino de Dios, has predicado su palabra, has cumplido con la gran comisión, oras, congregas, ayunas, ofrendas, ayudas al prójimo. Cuando tienes todo eso, si es la voluntad de Dios, si es su voluntad, podría añadir algo a tu vida. A lo mejor lo que tanto necesitas. Pero si Él quiere, no. Si no es su voluntad, no lo va a hacer. Aunque tus dones, regales, quieras comprar a Dios, como lo hizo el rey de Siria. Ese es un concepto equivocado de Dios. A Dios no lo puedes comprar. A Dios no lo puedes comprar con nada. Y eso solamente lo entiendes cuando entiendes esta verdad espiritual. No es una verdad que te digo yo porque lo vemos en el libro de los Salmos. Esto está en la Biblia. Dios no necesita nada de nosotros. Salmo 50, versículo 9 al 12. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nuestro dinero no impresiona a Dios para nada. Segunda verdad, para seguir avanzando en el tema, que es el día de hoy, tiene por título Conceptos equivocados que tenemos de Dios. Y lo estamos reflexionando en el libro de Segunda de Reyes. ¿Ya?
cuando Naamán se entera de que en Israel hay un profeta que puede sanar. Y habla con el rey. Y el rey le dice, anda nomás, yo le voy a mandar una carta al rey y te voy a mandar con plata, con oro y vestiduras. Es un concepto equivocado. Segundo concepto o segunda idea equivocada de cómo es Dios o mi Dios, como solimos decir, no sé si lo dije bien, nuestras oraciones, Dios que las tiene que contestar obligatoriamente. Uy, este tema también. También es un tema que se ve mucho en la iglesia. Primero, equivocadamente pensamos que a Dios le podemos comprar las bendiciones, lo que queremos. Puede ser porque nos digan, y aquí corren las dos partes. Es por ahí como anda por ahí con el tema que también está en Bienaventurados Podcast en su formato de YouTube, que es ¿por qué se alejan las ovejas? Hay dos participantes acá. El primero es que creemos que a Dios lo podemos comprar. Ese es un error. No saco nada. Puedo dar millones y millones y millones y millones a la caridad, a la iglesia, a la ofrenda, y no lo voy a comprar. Si no es la voluntad de Dios, no va a suceder. Punto. Y eso lo dice Salmo, el libro de los Salmos, capítulo 50. No lo estoy diciendo yo. Dios no necesita de ti. No necesita de nosotros. Pero Él nos ama. Pero si Él quiere, pone a todo el infierno a alabarle, a toda la creación, a todos sus ángeles. Segunda idea equivocada de cómo es Dios o quién es Dios, es que creemos que todas las oraciones que nosotros hacemos, Él está en la obligación de contestarnos. Y yo lo he visto, lo he escuchado, se ve en las redes sociales, campañas de como obligando al Señor a que no, si porque yo lo estoy haciendo, el Señor lo va a hacer. No, pues si Dios no quiere, no lo va a hacer, si no es su voluntad. Pero debes orar. Claro que sí, estoy diciendo que no debemos orar. No, debemos orar, debemos entrar en comunión con el Señor, pero no esperando a que sí o sí, como obligándolo a que me tiene que responder mi oración. Claro, dice la oración del justo nunca deja de ser escuchada, pero no es una obligación de Dios responderte a ti. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 6, ¿qué nos dice ahí? Ahí vemos que el rey de Siria le sirvió, o sea, le envió cartas al otro rey, al rey de Israel. Pero aunque estaba escribiéndole un rey a otro rey, su carta no fue con respeto, sino con imposición, sintiéndose superior al rey de Israel. Eso es lo que vemos en el Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 6, en el cual nos dice lo siguiente. Versículo 6 nos dice, tomó también carta para el rey de Israel que decía, cuando llegue, porque eso es lo que le escribe el rey de Siria al rey de Israel. Cuando te lleguen mis cartas, sabes que yo te estoy enviando a mi siervo para que lo sanes de la lepra. Ni siquiera hubo un respeto de reyes a reyes. Decirle, oiga, colega, oiga, yo soy el rey de Siria. Mire, me comentaron que en su tierra, usted que es rey, conoce a un profeta que está sanando. Un respeto. No hubo. Aquí vemos que el rey de Siria le manda la carta y le dice, ya, cuando te llegue la carta, quiero que sanes a mi siervo Naamán. Yo creo que eso ¿se fijan? Es creyendo que te tiene que responder al tiro. Y es por eso que de este texto que estamos leyendo en Segunda de Reyes estamos sacando lecciones a nuestra vida, para aplicarla a nuestra vida a través de palabra del Señor. La primera lección era que no podemos comprar a Dios, porque el rey lo manda con oro, plata, cambios de ropa. Segunda lección que nosotros aprendemos en este texto, en Segunda de Reyes, capítulo 5, es que a Dios o Dios no está obligado a responder tu oración. No es una obligación, no es una obligación. El rey de Siria creía que era una obligación
del rey de Israel de, me imagino, llevar a Naamán a donde el profeta, buscarle al profeta y que lo sanaran. Porque ni siquiera fue una consulta, sino que te lo mando y me lo sanas. Él le dijo, cuando reciba la carta, sabe que te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes. El rey de Israel se sintió ofendido. Se sintió ofendido por esa carta y por el tono en que la llevaba. Y la estamos leyendo, la leímos, la acabamos de leer en el versículo 7. Si reflexionamos en este momento, nos daremos cuenta de que a lo mejor muchos cristianos hablamos así como si fuéramos un rey, como si fuéramos el rey de Siria. Y la palabra del Señor nos enseña cuáles son las formas en las cuales debemos comunicarnos con Él. Y no como el rey de Siria. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, ¿qué nos dice ahí? Exhortó. Exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vemos ahí rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, lo que dice ese versículo. Pero muchos de nosotros los cristianos, a Dios no le damos actitud de gracia ante cualquier situación, no oramos, sino que oramos, no, o sea, no oramos siempre, sino que oramos en el momento de la necesidad de la lepra y para que nos sane. Muchos de nosotros a Dios le damos órdenes y no oraciones. Analicémonos, hermanos. Si yo en algún momento me puse a pensar y yo dije, sí, parecen más órdenes que oraciones, mis oraciones, valga la redundancia. Uno va evolucionando en la vida cristiana, uno va creciendo espiritualmente y va entendiendo estos conceptos que a lo mejor tenemos equivocados de Dios, de cómo funciona Dios, porque perdemos a veces el foco del creador y la creación. Siempre lo explico con estos dos, para que Dios, acá arribita, creador, nosotros, la creación, abajo, hoy no puedo achuntar, ahí está. Dios, el creador, nosotros, la creación, no es al revés. Nosotros al servicio de Dios, no Dios al servicio de nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero sí nos ama. No estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que dar dinero, no estoy diciendo de que Dios no nos quiere. Son realidades que la dice la palabra del Señor, que debemos aprender a analizarlas, a comprenderlas, para que no tengamos conceptos equivocados de quién es Dios y dejemos de hablar de que, no, si mi Dios no haría eso, ese no es el Dios real. No, si mi Dios no castigaría porque eso no es no es tan pecado. No, Dios lo va a castigar porque es pecado. Muchas veces nosotros le damos órdenes al Señor en vez de orar. Parecen más órdenes, como la estaba haciendo el rey de Siria al rey de Israel. Le ponemos tiempo para que Él nos dé lo que nosotros le pedimos incluso. Le damos fecha límite. Más pareciera que somos agencia de cobro que sus hijos. Señor, a fin de mes quiero el auto. Señor, quiero trabajo en esta fecha. Señor, agencia de cobro. Cobrándole al Señor en vez de que ser hijo y aceptar la voluntad del papá como cualquier hijo. Comprendamos esta noche aquí en Bienaventurados Podcast, reflexionando este tema que es conceptos equivocados sobre Dios, que hemos leído y que estamos leyendo en Segunda de Reyes. Dios no concederá las peticiones del corazón caprichoso. Dios, cambiamos formulemos de una forma diferente.
Dios sí nos concederá las peticiones del corazón, pero no las del caprichos, no los caprichos del corazón. Dios oye las oraciones que van conforme a su voluntad, no a las conforme a nuestra voluntad. Entendamos eso, hermano. Eso se entiende cuando eres nacido nuevo, cuando has nacido en el Espíritu. Tercera idea equivocada de quién sobre Dios que podemos tener muchas veces los cristianos es creer que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Primero hemos dicho que una idea equivocada es creer que podemos comprar a Dios. Segunda manera equivocada que nosotros creemos que debería proceder Dios es que debe responder mis oraciones al tiro. Tercera idea equivocada o concepto equivocado sobre quién es Dios, cómo es Dios, es que nosotros creemos que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se enojó. El concepto equivocado que podemos tener nosotros de Dios aquí, estamos viendo, reflexionando en Segunda de Reyes, es que Dios no va a hacer las cosas a nuestra manera. Imagínense, llega Naamán a la casa, golpea a Elías, aló Elías, vengo a sanar, que me sane. ¿Y qué le dice Elías? Vaya, lávese 7 veces, lávese 7 veces en el Jordán y su carne se restaurará, le dice Elías. Y será limpio. ¿Qué pasa? Naamán se enojó. Dijo, no, pues, este es un resumen. Si me lavo ahí, no voy a ser limpio. Pues, ¿cómo si hay otros ríos más limpios? ¿Cómo me está mandando a mí ahí? O sea, quería la sanación, anhelaba, me imagino, salir de la lepra. Recuerden que la lepra en esos tiempos era exilio prácticamente. Si avanzaba mucho la lepra, era algo como que te podía dejar bien fuera de, ¿cómo poder decirlo? Como bien fuera de la sociedad, un leproso. Y él quería a su pinta, o sea, Eliseo le dice, le da la respuesta que él quería. Ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero Naamán, teniendo esa respuesta, teniendo ahí el milagro, como podríamos decir, no, porque él lo quería a su pinta, no lo recibió. No lo quería recibir porque no era como él lo quería. Era el milagro, era lo que él quería, sanarse. Lo iban a sanar de la lepra. Le dijo 7 veces en el Jordán y serás limpio. No le dijo, no. Ya, Elías llegó y le dijo, ya, ok, hazlo. ¿Fue de mala forma? Fue de mala forma. Le ofreció la sanación, estaba ahí. Pero nada más, ¿qué hizo? Su soberbia. No, pues si yo quiero que me sane de otra forma. ¿Cómo voy a ir yo al Jordán? Ese es un concepto equivocado también, llevando Segunda de Reyes a nuestra vida, al tema del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast. Conceptos equivocados sobre Dios, de cómo debe actuar Dios con nosotros. Dios no tiene por qué hacerlo a tu manera las cosas que tú quieres. Dios no tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Naamán se paró frente a la casa de Eliseo y Eliseo lo mandó. Le mandó a un criado y le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y será limpia tu lepra. Pero Naamán, ¿qué dijo? En lugar de alegrarse por la respuesta que le dio, o sea, imagínense, o sea, si yo voy porque me sanen de la lepra,
Y me dicen, ya, ok, te puedes sanar, pero haz esto. En vez de alegrarse Naamán, porque por lo que le había dicho, se enojó. Se enojó porque él pensaba que Eliseo iba a salir, que lo iba a tocar, y era su forma, lo que él pensaba como sanarse, como él quería sanarse, y que él iba y que el profeta iba a salir e invocar el nombre de Dios y lo iba a tocar en el lugar de la lepra y que lo sanaría. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero como Eliseo lo mandó a lavarse, lo mandó a lavar 7 veces al Jordán, que era un río insignificante para Naamán, él se molestó y se fue enojado el patú. Yo he visto muchos cristianos así. No, si no. Y uno los mira porque es diferente cuando nos pasa a uno. Yo no me libro de eso. Pero cuando uno lo ve por fuera y uno dice, oye, pero Dios le está dando lo que necesita y ¿por qué no lo reconoce? Porque a veces cuando estamos en el proceso no vemos, yo siempre lo he dicho, a veces estamos con esa mirada de túnel donde vemos solamente el capricho que queremos y no vemos todo el panorama. Y a veces uno se da cuenta, uno mira de afuera y uno dice, oye, el hermano estaba pidiendo esto, pero y lo tiene, po. ¿Y por qué no lo atesora? ¿Por qué no? ¿Y sabes por qué pasa? Porque tienen una idea equivocada, un concepto equivocado de cómo tiene que funcionar Dios en nuestra vida. Al igual que Naamán cree que lo que pidieron debe ser tal como ellos lo quieren y como lo pidieron. Y en el tiempo que lo pidieron. Eso es una forma equivocada, eso es un concepto equivocado de cómo funciona Dios con nosotros. Y ahí vemos a Naamán, en vez de alegrarse por lo que le habían dicho, se enojó más. Él pensaba él pensaba por eso, lo que él quería era que saliera Eliseo, lo tocara, invocara el nombre del Señor, lo sanara. Para sanarse. Pero ¿qué hizo Eliseo? Cuando el criado le dice para que te sane, o sea, lo que él buscaba estaba ahí, pero no como él quería. Exactamente, es la historia de la vida de muchas personas que yo conozco incluso, que me pasó a mí también en algún momento de mi vida. No me excluyo. En mi crecimiento espiritual también fui un Naamán. O también o tuve las actitudes que tuvo el rey de Siria. También las tuve en algún momento. En mi condición de pecadores, todos los días les pido al Señor que que me libre de volver a actuar así, que me dé sabiduría. Y hay muchos cristianos que están exactamente igual. Se van enojados de la iglesia, se van enojados porque Dios no hace las cosas como Él las pensaba. Hay cristianos que se van enojados porque Dios les ha pedido que hagan algo que ellos no quieren hacer incluso. Que Dios les pide algo que no quieren hacer. No que el hombre le pida cosas. Y se van. Y ahí cuando nosotros a veces llegamos a pensar que Dios tiene que, por obligación, sanarnos. O incluso pensar que Dios tiene la obligación de sanar a esa persona. A esa persona que vemos enferma. Y no es así. Dios no tiene la obligación. No tiene la obligación. Dios tiene que enseñarnos el consuelo a veces, muchas veces, por medio del dolor. Ese es un concepto claro de Dios, saber que Él es su voluntad. Y hay cosas que no voy a entender y las acepto. Somos nosotros quienes debemos doblegarnos a la voluntad del Padre. Somos nosotros, soy yo el que debe doblegar mi voluntad ante Dios. No es Dios quien debe doblegarse a tu voluntad, a mi voluntad. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo que podemos tomar y está en Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42, que dice lo siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros pensamos que Dios tiene que hacer lo que que Dios tiene que doblegarse a nosotros, porque yo voy y lo estoy adorando, porque le estoy haciendo un favor al Señor de ir a su iglesia
de ir a adorarlo, de ir a ofrendar, yo le estoy haciendo ese favor a Dios, así que por eso Dios tiene la obligación de él doblegarse a mi voluntad. Ay, hermano, si está pensando así, lo invito a que entre en comunión con Dios. Entre más en comunión, entre más en lectura de la Biblia. Hable con sus pastores. Somos nosotros los que debemos de doblegar nuestra voluntad al Padre, no Él a nosotros. Dios muchas veces debe enseñarnos el consuelo de Él a través del dolor. ¿Lo vas a entender? A lo mejor no lo vamos a entender. Dios es Dios y puede obrar de maneras maravillosas y extrañas. Hasta Jesús nos dio el ejemplo. Y Jesús le dice, oiga, imagínense, se va a orar. Jesús en su calidad de hombre, con su corazón sintiendo, debe haber estado a unos 180 latidos por minuto, transpirando, con miedo. En la oscuridad se apartó y en su calidad de hombre le entró un miedo. Tiene que le entrar un miedo. Tiene que haber sentido como que lo iban a... ¡Pah! Tiene que haberlo chocado un tren de oscuridad en su calidad de hombre y haber dicho, oh, lo que me va a pasar. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Debe haber sentido el fuego del Espíritu en su cuerpo y dijo, de veras, que se haga tu voluntad, Padre. Que se haga tu voluntad. Eso no quiere decir que nosotros en nuestra calidad de pecadores, nacidos de nuevo, nuevas criaturas, no sintamos eso en algún momento, de decir, ay Señor, por favor, sácame de esta situación, porque se te presentó ahí. Pero rápidamente, si hemos hecho llenura del Espíritu Santo continuamente, porque el Espíritu de Dios desciende el día del Pentecostés para quedarse con nosotros, ¿para qué? Para consolarnos, para guiarnos, para confrontarnos con nuestro pecado, pero al mismo tiempo para darnos la respuesta a todas estas problemáticas que nos va a entregar el mundo. ¡Ay, Señor, quiero que hagas esto! Al mismo tiempo el Espíritu dirá, recuerda a Jesús, recuerda Lucas 22, recuerda Segunda de Reyes. Y ahí es donde uno dice, bueno, Padre, que se haga su voluntad. Porque muchas veces decimos, no, si vamos a salir de vacaciones, si es la voluntad de Dios. Y vamos a ir a, no sé, voy a dar un ejemplo, Miami. Y no pudiste ir a Miami. Y te enojaste. Bueno, ¿y no era según la voluntad de Dios? No era la voluntad de Dios, no. Pero estoy enojado. No, si voy a ir a la universidad, voy a ser doctor. Si es la voluntad de Dios, voy a ser doctor. Pucha, y no fuiste doctor, estás enojado. Bueno, no es la voluntad de Dios. No iba a tener dedos para el piano. Era lo que tú querías. Pero al mismo tiempo, como tú lo dijiste, no, pero que si es la voluntad de Dios, voy a salir de doctor y te fuiste, pero ahora estás enojado con Dios, te fuiste de la iglesia. Y no era según la voluntad de Dios. A lo mejor no era la voluntad de Dios. Independiente que a lo mejor eres porro ¿se entiende lo que quiero decir? Somos nosotros los que debemos doblegar nuestro espíritu, nuestra carne, nuestros accionar a la voluntad completamente del Padre, no al revés. Ese es un concepto equivocado sobre quién es Dios. Dios está en el cielo y Él conoce todo. Yo no tengo por qué cuestionarlo.
Yo no tengo por qué creerle o no creerle, me guste o no me guste. No, yo digo amén, así. Como lo dije en el programa, en el otro que los invito a que vayan a YouTube, que es la sana doctrina y el discernimiento, donde vemos eh, a los bereanos, ciudadanos de Berea, que ellos hacían la voluntad del Padre, que era leer la palabra del Señor. Creían a todo lo que salía en la Biblia, entonces nosotros debemos ser igual, ir a nuestras Biblias. No tengo por qué cuestionar a Dios. Yo tengo que creerle a Dios, me guste o no me guste. Dios debe ser y es. Aprendan esto. Atención aquí, dice mi pastor Enrique. Dios es incuestionable. Dios es incuestionable porque Él es el perfecto, Él es el soberano, Él es la verdad, la vida. Él es el creador. Él posee la autoridad máxima, suprema. No se puede cuestionar. Un hijo de Dios, un nacido, una nueva criatura en Cristo, alguien nacido en el Espíritu, no puede llegar a cuestionar a Dios en ningún proceso de su vida. Simplemente a aceptar su autoridad suprema, su soberanía. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, 15, 16. Que guardes los mandamientos sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurados podcast, y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Recordemos, Él no solo es rey. Dios no solamente es rey, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Ese es el concepto correcto de quién es Dios. Bueno, amigos, hemos llegado al fin del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido una palabra de mucha edificación. No entremos en la equivocación de creer y tener estos conceptos cerrados de quién es Dios, cómo debe obrar Dios en nuestra vida. No tengamos estos conceptos cerrados. Recuerden que por algo el Señor nos invita a responder esta pregunta que les hace a los discípulos, en el cual Él les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Esto lo encontramos en el capítulo de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22, donde Jesús les dice: chiquillos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres un profeta de los que murieron, otros dicen que eres Elías. Y ahí el Señor al tiro les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y seamos como Pedro. Y respondamos inmediatamente: eres el Cristo. Eres el Cristo de Dios, eres al tiro, sin dudarlo. Y cuando hacemos esta respuesta, entendamos lo que estamos diciendo. Eres el Cristo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Entendamos esa respuesta que estamos dando, porque no nos quedemos solo con reconocer y de ahí pasar al concepto errado de cómo es Dios. No, si Dios creo que es así. No. Y ahí nos saltamos y vamos a Segunda de Reyes, a donde podemos sacar varios ejemplos. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 6, sacamos varios ejemplos de cómo no debemos creer nosotros que funciona Dios. Primero, concepto equivocado que podemos tener de Dios es creer que Dios, a Él lo podemos comprar. Equivocadísimo. Se enseña mal en las iglesias, en muchos lugares, y los tres conceptos también nos enseñan mal en muchas iglesias. Creen que podemos comprar a Dios.
Y ahí, ¿cómo relacionamos eso en Segunda de Reyes? Porque vemos al rey de Siria que envía una carta, manda a Naamán, lo manda al rey de Israel, porque, recapitulo, llega una sirvienta, le dice a la señora de Naamán, oye, ¿sabes qué? En mi pueblo, en Israel, allá hay un profeta que puede sanarlo. Entonces Naamán va, un personaje que era muy valioso para el rey de Siria, y dice, oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y el rey se toma todas las atribuciones y dice, no, aquí yo te voy a mandar con plata, este es un resumen, con plata, con oro, con unas vestiduras, y le voy a mandar la carta al rey de Siria, de Israel, y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí cuando te lleguen las cartas es porque llegó mi siervo y quiero que lo sanes de la lepra. Ese es como el resumen. Esas son malas actitudes de cómo debemos proceder. Y ahí nosotros vemos que el rey cree que puede comprar los favores para que sanara nada más. Así también nos pasa a nosotros. Creemos que poniendo más platita, que haciendo más servicio a la iglesia, vamos a ganar los favores del Señor. No es así. No es así. Dios nos ama, sí, claro que sí, pero no lo compras. No lo compras. Dios no nos necesita. No te necesita Dios. Y eso lo deja muy claro el libro de los Salmos, no yo. ¿Dios nos ama? Claro que sí. ¿Debemos orar? Claro que sí. ¿Debemos ofrendar? Claro que sí. Pero Dios no lo necesita. No lo necesita para darte algo a cambio. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Debemos hacer todo lo antes nombrado? Claro que sí. ¿Debemos ofrendar? ¿Debemos ir a la oración? ¿Debemos ir a nuestras iglesias? Sí. Pero tengan claro el Salmo 50, versículo 9, 12. Área para la casa, léanlo. Segundo concepto equivocado que nosotros creemos que es Dios o cómo debería ser Dios es que creemos que nuestras oraciones Dios las tiene que contestar inmediatamente y obligatoriamente. Equivocadísimo, así lo vemos en el versículo 6 de Segunda de Reyes capítulo 5. Ahí es donde vemos que cómo le manda la carta el rey de Siria al de Israel, con una falta de respeto, o sea, como ni siquiera dirigiéndose de par a par con un respeto. Es otro rey, oiga, ¿sabe que le voy a enviar a un siervo? Lo puede. No. Aquí te mando una carta, cuando te lleguen, quiero que lo sanes. Nada, ni preguntándole cómo estáis. Y lo mismo, nosotros a veces llegamos a la oración, Padre, ahí decimos, nos arrodillamos, si es que nos arrodillamos, y le decimos, Padre, necesito trabajo. No estamos ahí, Padre, ¿cómo está? Hablar, comunión, que dale luz a los que están en la calle en este momento de aflicción, Señor, que tu amor llegue, que lo sientan las personas, hablar, comunión, y después, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a encontrar un trabajo. No, llegamos, si es que nos oramos, ya, Señor, necesito pega. Es una forma equivocada. Es un concepto equivocado de cómo debe ser Dios. Él no tiene ninguna obligación de contestarte esa oración en el momento que tú quieres. Y así lo vemos en Segunda Reyes. Y ahí es donde nosotros debemos comprender, Dios nos concederá las peticiones del corazón, sí, no los caprichos del corazón. Dios oye las oraciones que van conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Dios siempre te va a dar, cuando tú le pidas, algo que va a ayudar a hacer la voluntad de Él. Y eso te lo dice alguien que lo ha experimentado. Cuando tú ayudas a expandir el reino de Dios, cuando pides para que la obra del Señor pueda ser manifestada, entregada, cumplir sus mandatos, sus preceptos, la gran comunión, el Señor siempre te va a dar. Tercer concepto equivocado que nosotros tenemos de Dios es creer que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí también vemos a Naamán, de ahí estamos sacando esta reflexión. ¿Cómo vemos a Naamán? A Naamán le dijeron, vaya para allá, ok, ya fue, todo lo otro estaba mal hecho ya. Pero él llega donde Elías, golpea la puerta y le dice, ya, aquí estoy yo. Sale Nehemías, le envía un siervo y le dice, ya, dice Nehemías que vayas al Jordán, 7 veces te laves y serás limpio y serás sanado. Y a Naamán no le gustó. Y eso que iba porque quería sanarse la lepra, y ahí estaba la respuesta. Le dijo, vaya, se lava en el Jordán y va a ser limpio, va a ser sanado. Eso era lo que quería, eso le estaban entregando. Pero no le gustó, porque no era como él quería.
Él quería que saliera el profeta, que él le tocara la lepra, que alzara su mano, alabara al Señor, le pidiera al Señor. ¿Se fijan? ¿Le estaban dando? Sí. ¿Lo que él quería? Sí. Pero no como él quería. Y se enojó el patú. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en esa actitud a veces? Reflexionemos, hermano. Es una manera equivocada. Es un concepto equivocado de cómo debe trabajar Dios en nuestra vida. Dios no tiene que hacer las cosas a nuestra manera. No, pues no las tiene que hacer. Es Dios. Es Dios. Ni Jesús fue tan patúo. Ni Jesús, teniendo toda la autoridad, se tomó ese relajo de decir no, no. Si es posible, pasa de mí esta copa. Inmediatamente Jesús recapacita, es tomado por el Espíritu, me imagino, o Dios ahí lo llenó, le derramó de su gracia en su calidad de hombre, en su miedo, le trajo, me imagino, a memoria todas sus promesas, y el Señor Jesús dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y tú crees que Dios está en la obligación de hacer tu voluntad? Si vas solo los domingos, no lees ni su palabra ni horas. Analicémoslo, hermano, analicémoslo. Tomémonos. Todas estas reflexiones son para que crezcamos espiritualmente, para que podamos disfrutar de su sabiduría, de su paz, de su gozo, de sus añadidurías, si Dios si lo puede hacer, de sus milagros, si Dios es su voluntad. Si respetamos los designios del Señor, los tiempos del Señor. Dios está en los cielos. Él conoce todo. Yo no tengo por qué cuestionarlo, no debemos cuestionarlo. Solo debemos creerle. Nos guste o no nos guste la respuesta del Señor, y a veces, muchas veces, la respuesta del Señor está, y es un no. Pero tú no entiendes y dices, no, Señor, no me ha dado la respuesta. No, Dios ya te dio la respuesta y era no a tu petición. Y recuerda, cuando digas vamos a ir para tal lado, pero si es la voluntad de Dios, no te enojes cuando no, porque no era la voluntad de Dios. Tú mismo lo dijiste. Si es la voluntad de Dios, voy a ir. Si no, no. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14 y 16, nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensiones hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Recordémoslo. Él no es solamente un rey. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Esto fue Bienaventurados. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Trek, X, todas las redes sociales ahí. Participen, déjenos un comentario, un dedito para arriba en YouTube. Suscríbanse para que lleguemos a los 1000 seguidores y hagamos ese programa tan especial que tengo preparado para ustedes. Que Dios los bendiga. Esto fue Bienaventurados. Paz y gracia a sus vidas. Chao, 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 chao. Tu mente está confusa. Cristo es tu abogado, pero el diablo es quien te acusa. Que la mente se te cierra si el diablo te usa para